Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con el tema de ángulos inscritos en un círculo. Y el día de ahora vamos a mirar unas propiedades que pertenecen a este tipo de problema, a los ángulos inscritos. El primer de las propiedades va a ser este de aquí. Un ángulo inscrito en un triángulo que intercepta un diámetro o un semicírculo siempre y cuando ese ángulo sea un ángulo recto. Entonces vamos a analizar qué es lo que significa todo esto. O sea, si miramos el dibujo, aquí lo que nos dicen es que el ángulo que está inscrito va a formar un triángulo que va a interceptar el diámetro. O sea, que el diámetro viene siendo esto de aquí, ¿verdad? Entonces dice, si vamos a abarcar todo lo que es el diámetro, porque este viene siendo nuestro ángulo inscrito, lo voy a pintar de color azul. O sea, este viene siendo lo que forma el ángulo y estamos observando que estamos tocando en el punto B y el punto D. Y el punto B y D vienen siendo un diámetro. Entonces dice que el ángulo inscrito va a interceptar el diámetro siempre y cuando el ángulo sea un ángulo recto. O sea, que están indicando que aquí el ángulo A viene siendo un ángulo de 90, un ángulo recto. Lo mismo aplica con el otro lado del triángulo, en donde aquí viene siendo el ángulo inscrito, que viene siendo el ángulo C. Y podemos ver que también abarca de la letra B a la letra D, que viene siendo el diámetro. Por lo tanto, el ángulo C viene siendo un ángulo recto o de 90. ¿Ok? Esa es la primera propiedad que nos están demostrando aquí. Luego dice la segunda propiedad, que si un cuadrilátero está inscrito en un círculo, sus ángulos opuestos van a ser suplementarios. Entonces vamos a mirar aquí en lo que ya tenemos aquí dibujados. Por lo tanto, aquí lo que nos indica, de acuerdo a esta propiedad, es de que tenemos un cuadrilátero. Este tiene 4 lados, ¿verdad? Entonces, de esta figura, este cuadrilátero, lo que nos explica es de que los ángulos opuestos vienen siendo suplementarios. Vamos a ver de cuáles ángulos nos están diciendo. Primero, del par de ángulos opuestos podrían ser el ángulo A y el ángulo C. O sea, aquí ya vimos que estos son de 90 y este es de 90. Y el ser suplementarios significa que la suma va a ser igual a 180 grados. Entonces, la suma del ángulo A y el ángulo C, que son ángulos opuestos, va a ser 180 grados. Por lo mismo, por la misma razón que el ángulo B y el ángulo D también van a ser una suma de 180 grados. ¿Ok? O sea que se puede escribir así, ángulo B más ángulo D es igual a 180 grados. Sería suplementario. La medida real no la conocemos porque se mira muy grande este ángulo de acá, el B. Puede que sea, no sé, unos 130 y que el ángulo D fuera 50. No sabemos, ¿verdad? Pero allí podemos observar que el ser un cuadrilátero, estos ángulos opuestos, el B y el D, van a ser una suma de 180. El A y el C también son iguales a 180. Y como ya sabemos que cualquier cuadrilátero, la suma es igual a 360 grados. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a estar mirando y aprendiendo el día de ahora. Los polígonos que están inscritos y sus ángulos. Y es lo que dice aquí, que un polígono inscrito es uno cuyos lados son cuerdas o acordes, un círculo, y sus vértices son puntos en el círculo. Polígonos inscritos tienen sus propiedades, y esas son, desde acá abajo. ¿Ok? Entonces vamos a mirar los ejemplos, vamos a analizarlos un poquito más. Aquí nos demuestran que, o nos piden que busquemos la medida del ángulo K. Y este ángulo K, pues es el de acá arriba, ¿verdad?
Y nos dice que el ángulo K pues mide 5x más 5. Pues vamos a mirar lo que dice. Aquí dice que el arco KL, o sea, el arco KL, este de acá, de K a L, es congruente al arco KM. Entonces, ¿qué nos indica eso? Pues nos indica que los ángulos que le corresponden a estos arcos también van a ser congruentes. O sea que el ángulo L va a ser congruente al ángulo M. ¿Ok? Entonces aquí nos fijamos bien en qué es lo que nos dicen. Y lo que nosotros ya sabemos es que la suma de los tres ángulos va a ser igual a 180 porque estamos hablando de un triángulo. Y eso representa el Angle Sum Theorem, que nos dice que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180. ¿Ok? Entonces aquí lo que sabemos es que el ángulo L es igual a 3x más 5. El ángulo M, como es igual al ángulo L, también va a ser 3x más 5. Y el ángulo K, el que nos falta, es 5x más 5. La suma de los tres va a ser igual a 180. Es por eso que aquí sumamos el 3x, el otro 3x y el 5x y nos sale 11x. Luego sumamos el 5 más 5 más 5, que sería 15, y eso nos da un total de 180. Aquí obviamente le restamos el 15 de ambos lados y por eso es que nos sale 11x igual a 165, porque le restamos 15 de los dos lados. ¿Ok? Y después de eso dividimos todo por 11 para que nos quede el x solo, para despejar el x, y queda que x es igual a 15. Entonces, lo único que nos falta, como nos piden que busquemos la medida del ángulo K, sería de sustituir este valor de 15 en nuestra expresión de 5x más 5. O sea, este 5x más 5 es lo que mide el ángulo K. Entonces, al sustituirlo, pues colocamos el 15 aquí en donde está el x, y lo pueden ver que aquí está 5 por 15. Y luego le sumas 5 y pues te da un total de 80. O sea que esto nos indica que el ángulo K mide 80, lo cual nos permite otros 100 grados para los otros dos ángulos, porque si no, entonces la suma no fuera 180. Y les aseguro que 3x más 5 va a ser 50, porque si nos queda 100 y tenemos dos veces esta cantidad, pues va a ser 50 y 50 para cada ángulo L y ángulo M. 50 y 50. ¿Ok? Ahora, 3 por 15 más 5. 3 por 15, 45. 5, 50. Y ahí lo tenemos ya comprobado. ¿Ok? Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo se pueden sacar estas calculaciones. Vamos a mirar los ejercicios. En el ejemplo número 1 nos piden que busquemos la medida de X y también la medida del ángulo W. Entonces aquí tendremos que analizar bien un poco el dibujo. Lo que podemos ver aquí es de que este ángulo Y va a estar tocando el arco WX. Y este arco WX abarca lo que es el diámetro. De acuerdo a la propiedad que estudiamos ahora, eso significa que este ángulo Y mide 90. Entonces, de este triángulo ya sabemos que esa cantidad es igual a 90. Entonces, lo que nos quedaría sería, pues, el ángulo X mide X grados, y luego el ángulo W mide X más 12. Y la suma, pues, sería igual a 90. Digo, podríamos sumar otros 90 y todo, pero como ya sabemos que el ángulo Y es 90, nomás nos queda 90 para estos dos ángulos, porque si no, entonces no iba a ser 180. Entonces podemos hacer una
adaptación a nuestras ecuaciones y podemos poner que x más 2 es igual a 90, porque ya sabemos que el y es el otro 90. Pues aquí lo resolvemos, nos quedaría 2x más 12. Le restamos el 12. 12x es igual a 78. Divides por 2. X es igual a 39. Entonces, para contestar la pregunta, ¿cuánto es lo que mide X? Pues X es 39. ¿Y cuánto es lo que mide W? Pues sería 39 más 12, que sería 51. ¿Ok? Entonces aquí ahora podemos continuar con el problema 3 y 4. Aquí nos dicen que busquemos de nuevo el valor de X y la medida del ángulo T. Pues analizando el problema, de nuevo encontramos que estamos atravesando un arco que tiene o atraviesa un diámetro. Entonces, el ángulo S es el igual a 90. Entonces, los otros dos, de nuevo, van a dar una suma de 90. Entonces, aquí podemos hacer la ecuación 2x más 4x menos 6 igual a 90. Porque, pues, sería 90 más 90 igual a 180, ¿verdad? Entonces, aquí sería 6x menos 6. Sumamos 6. Dividimos por 6. Y ahí sacamos ya el resultado. X sería igual a 16. 2x sería 32, porque sería 2 por 16. Y el otro ángulo pues sería 4 por 16 menos 6. Sería 64 menos 6 o 58. Los ejemplos 5, 6, 7 y 8 se los voy a dejar para que ustedes los practiquen. Pero aquí observen de que tenemos un poligón inscrito y aquí lo que va a ir aplicando es de que esos ángulos opuestos, vamos a ver como aquí, estos ángulos opuestos van a ser suplementarios. Okay, entonces 3x más 75 es igual a 180, al igual que 2x más 110 es igual a 180. ¿Ok? Apliquen esa propiedad y van a poder resolver estas cantidades, estos valores de X y valores de Y. Aquí como la 7 y la 8, 3Y menos 7 más 3Y más 1 es igual a 180. Sería una de las ecuaciones que pueden utilizar. Déjame moverle aquí un poquito. Ese es 3Y menos 7. ¿Okay? O sea, el ángulo X más el ángulo Z, como son opuestos, son suplementarios. Y la otra ecuación pues sería el 2x más x más 18 igual a 180. ¿Ok? Ustedes los pueden resolver. Ahí se los dejo de tarea. Espero que les haya ayudado, servido este video. Muy buena suerte y nos vemos el jueves.